Estamos ya de regreso y esta mañana vamos a hablar de la cirugía para la obesidad, o lo que nos puede ayudar a mejorar nuestra salud en este aspecto. Vamos a ver esta información y ahorita regresamos con nuestro especialista. Especialistas en salud pública y nutrición alertaron sobre el grave problema de obesidad que existe en el país, que afecta a 7 de cada 10 adultos y a 1 de cada 3 niños, por lo que se deben tomar medidas urgentes para combatirlo. Y es que de no tomar medidas, la sociedad mexicana pagará en las siguientes 3 décadas montos exorbitantes difíciles de alcanzar. La obesidad no solo trae problemas estéticos, sino también diversas enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipidemia, embolia pulmonar, insuficiencia cardíaca, infertilidad, artritis y más. Pon atención, hoy en Vive Mejor, cirugía de la obesidad. Pues así es, está con nosotros esta mañana el doctor Ernesto Salgado Sánchez. Él es médico cirujano gastroenterólogo y quién mejor que él para platicarnos pues cuál puede ser la solución a este grave problema. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Qué gusto que esté con nosotros, sobre todo porque es momento de hacer conciencia ante todos los mexicanos y saber que hay una solución, porque en muchas ocasiones, por más que lo intentamos y nos ponemos a dieta, no podemos bajar de peso y bueno, la gula es otro tema. Claro, claro. La obesidad es una enfermedad pandémica, está en todo el mundo. Es una enfermedad crónica, es para siempre, tiene consecuencias muy graves y sobre todo el problema es que se le acompañan 64 enfermedades o comorbilidades asociadas, incluyendo 12 tipos de cáncer, ¿no? No se necesita ser un sabio, ser un genio para entender que si tienes obesidad te puede dar diabetes, te puede dar hipertensión, te puede dar alguna otra situación. Existen muchas enfermedades incluso que no sabemos, por ejemplo, o desconocemos como pacientes, como la cirrosis. La obesidad puede causar cirrosis. El hígado graso puede degenerar en cirrosis. Entonces, ahorita que comentábamos que soy gastroenterólogo, también veo muchos pacientes con cirrosis por obesidad, ¿no? Entonces es un daño crónico al hígado y los pacientes me dicen, pero doctor, mi mamá nunca tomó, nunca le dio hepatitis, no, pero su mamá se dedicó a tener muchos hijos y estos hijos después de 30 años de haber sido pues, el fenotipo clásico de la mujer mexicana, gordita, de delantalito, y después de tener muchos años con obesidad, de pesar 100 o más kilos durante 30, 40 años, ahorita que la señora tiene 60, 65 años, pues, obviamente la mujer tiene cirrosis. Ya dañó su cuerpo. A ver, daño crónico. Obesidad, una persona gordita Ajá. a una persona obesa. Ajá. La diferencia. Ok, nosotros los médicos clasificamos a los pacientes en todo. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, cáncer tipo 1, 2, 3, avanzado. ¿Por qué clasificamos a los pacientes? Bueno, porque los pacientes, cada rubro es diferente y meritorio de un tratamiento diferente. Entonces nosotros clasificamos la obesidad con base en el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es el producto de la división del peso entre el cuadrado de la estatura. Entonces, si sacamos tu estatura al cuadrado y dividimos eso entre el peso, nos va a dar dos cifras, punto una fracción. Lo normal es de 20 a 25. Eso es un paciente saludable, sano, de índice de masa corporal, que son kilogramos sobre metro cuadrado de superficie corporal. De 20 a 25. De 25 a 30 se considera sobrepeso. Es donde caen muchos de los pacientes. Luego, de 30 a 35 son los pacientes con obesidad grado 1, ya son obesos. De 30 a 35 ya son obesos. Entonces tienen obesidad grado 1. Hasta estos pacientes se puede hacer muchos otros tratamientos, pero tienen muy altas posibilidades de seguir aumentando su peso con la edad. Después, de 35 en adelante ya se considera obesidad en rangos de cirugía. 35 de índice de masa corporal a 40 son obesos grado 2 y de 40 en adelante son obesos mórbidos, pacientes mórbidos. ¿Hasta cuánto podrían llegar, doctor? ¿50? Bueno, no, al contrario. El paciente que tiene 50 de índice de masa corporal
se le llama superobeso. No es un término peyorativo ni denostativo, sino que es un término descriptivo. El índice de masa corporal normal es hasta 25, el paciente que lo duplica es un superobeso. Y no solo hay gente que lo duplica, hay gente que lo triplica. Hay gente que tiene 75 de índice de masa corporal, estamos hablando de pacientes en kilos de 250 kilos en adelante. Esos pacientes se les llama super obesos. Muy bien. Doctor, lo importante es saber que hay una solución y por eso es que vamos a abordar el tema de cirugía de la obesidad. ¿De qué se trata? Bueno, la cirugía bariátrica es una disciplina en la cual se encamina al paciente a regresar a su estado de vida normal, funcional. No es una cirugía estética, la paciente no va a salir como Barbie del quirófano, pero va a recuperar su problema y va a disminuir o eliminar las 64 comorbilidades que le acompañan a la obesidad. Aquí no se va a matar 2 pájaros de un tiro. Se van a matar 65 pájaros de un tiro. A ver, la cirugía, es que ahorita lo estamos platicando, que consistía en lo que conocemos como bypass, ¿no? Ok. ¿Y en qué momento el estómago, vamos primero por partes, ¿de qué tamaño es el estómago normal, la medida normal? ¿En qué momento va creciendo y cuándo es que hay que aplicar esta operación? Ok, tamaños de estómago es muy relativo. Hay gente muy delgada, hay personas muy delgadas que tienen el estómago muy largo y puede llegar incluso hasta casi la pelvis. Y eso no, y habla de un tamaño grande, pero eso no tiene nada que ver. Lo importante es un juego hormonal y incluso el procedimiento es una cirugía metabólica, es decir, modificar el metabolismo. El estómago produce hormonas y produce algunas sustancias. Estas sustancias, por ejemplo, la grelina es un neurotransmisor que estimula a nivel cerebral, producido por el estómago, apetito. Entonces, esto causa que el paciente no tenga sensación de saciedad. ¿Qué vamos a hacer con la cirugía de la obesidad? A interferir en la producción de grelina y de algunas otras sustancias para disminuir que el paciente tenga un apetito desmedido. Eso es lo importante de esto. Existen muchas cirugías. Mencionaste una que es el bypass gástrico, pero también se encuentran con otras cirugías como la manga gástrica, que es convertir el estómago en un tubo gástrico en el cual el paciente va a tener sensación de saciedad muy rápida sin necesidad de comer entre comidas. Es una cirugía restrictiva, es decir, te restringe la cantidad de alimento. Tú puedes comer lo mismo, pero con cantidades muy pequeñas. Ahora, doctor, ¿cuánto tiempo nos va a durar esta cirugía? Digo, ¿por siempre ya se me van a quitar estas ganas de comer, estas ansias? O no sé, cada 5 años habrá que volverla a hacer. ¿Cómo funciona? Por supuesto que no. Mire, esta cirugía es permanente, es para siempre, es perenne, tiene por mucho tiempo. Sin embargo, lo que siempre le aconsejo a mis pacientes es que tienen que estar bien conscientes de que ellos llegaron a tener una obesidad importante por una actitud viciosa ante los alimentos. Entonces, ese es el problema, es un cambio de actitud hacia la vida. Se entiende perfectamente bien que los pacientes obesos viven menos, tienen menos calidad de vida, menor años, menor calidad. Entonces, así como se llama este programa, el propósito de la cirugía de la obesidad es que el paciente vive mejor. A ver, la única forma de ser obeso es porque nos excedemos en el alimento o muchas veces también se relaciona con cuestión hormonal, con mal funcionamiento de la tiroides. ¿Podrían interferir? Claro, existen para que un paciente sea obeso muchas causas y muchos factores, desde genéticos, o sea, padres obesos dan hijos obesos, genéticos, ambientales, hormonales, por supuesto que sí. Se ha vituperado mucho, se le ha echado mucho la culpa a los problemas de la tiroides. La tiroides es una enfermedad endocrina que el hipertiroidismo o el hipotiroidismo en este caso es una enfermedad endocrina que no produce obesidad mórbida, produce sobrepeso y todo. Hay enfermedades endocrinas como por ejemplo el síndrome de Cushing o mala administración o manejo de los esteroides
de corticoides, de la cortisona en algunos pacientes, que eso sí puede producir obesidad mórbida. Entonces, la obesidad es una hija de muchas madres. Doctor, ¿cuáles van a ser los cuidados antes, durante y después de hacernos esta cirugía? Bueno, es un proceso complejo en el cual el paciente tiene que pasar por un pre, un trans y un postoperatorio. En el preoperatorio el paciente, lo que nosotros tratamos de hacer es una orientación nutricional para que el paciente llegue a quirófano con los menos kilos posibles, pero no importa, eso es lo de menos, sino con la finalidad de que llegue en su mejor estado físico posible. Hay pacientes que requieren de administración de oxígeno suplementario o requieren de alguna terapia endocrinológica o metabólica importante antes de esto. Durante la cirugía pues es un procedimiento quirúrgico que en mis manos, por ejemplo, una manga gástrica es un procedimiento quirúrgico de 45-50 minutos y de 2 días de estancia hospitalaria. Y después requiere de tratamiento multidisciplinario con cirujano, médico internista, sobre todo porque son muchos pacientes que vienen deteriorados con diabetes, hipertensión y que van a disminuir sus dosis de insulina y su tratamiento que ellos llevaban recibiendo previamente. Hay que disminuirlo gradualmente cuando ya llegan a la normalidad de su peso. Y después un tratamiento nutricional con una nutrióloga y en algunos pacientes sí es importante tratamiento psicológico. Los pacientes obesos recurren a comer como mecanismo de defensa. ¿En cuánto tiempo van a sentir o ver algún cambio, digamos, bueno, en días? Obviamente, sí, por supuesto, ¿no? Ya no pueden comer lo mismo. El cambio es radical y es diario, ¿no? El cambio es radical. Al mes, yo creo, sí, ¿no? Por supuesto. Un paciente operado, a los 2 meses ya perdió 20 kilos. 20 kilos es una pérdida de peso. Y es inmediato el sentir que ya te saciaste, ¿no? Claro, la sensación de saciedad es inmediatamente se realiza la cirugía. Doctor, una pregunta. Estábamos escuchando que la obesidad afecta a 1 de cada 3 niños. Entonces, ¿a los niños también podemos aplicarles esta cirugía? ¿A partir de qué edad? Bueno, mis pacientes más jóvenes que he tenido y que hemos realizado estos procedimientos quirúrgicos son 14 años. Bueno, son muy jóvenes. Obviamente un niño de 14 años, bueno, decimos que es niño de 14 años, pero llega a mi consulta pesando 94 kilos. Bueno, pero a los 14 años, si no llega con alguna otra enfermedad, es un buen momento. Claro. Porque a partir de ahí, para llegar a la edad adulta, pues ya no tendrá este problema. Así es. Entonces, es una buena opción. Hay que tomarla en cuenta, pero sobre todo siempre los invitamos a prevenir. Claro, lo mejor, por supuesto. Pues es alimentarnos no tener bien. La necesidad de llegar a una cirugía, hay que alimentarnos bien y pues quitarnos esas cifras tan grandes en México, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Muy Gracias interesante el tema y esperemos verlo próximamente. Gracias, Vamos doctor. a hacer una pausa, regresamos.